Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué lindo poder encontrarnos como siempre, es un gran placer poder estar aquí en la pantalla del Canal 11. Y siempre los domingos tiene esa sensación especial porque uno está más tranquilo, hacemos la pausa, nos tomamos el tiempo. Por ejemplo, para escuchar historias de vida, personajes, temas interesantes que siempre nos dejan información y aprendizaje para todos. Esa es la propuesta desde Un Café con Nico. En el día de hoy, por supuesto, como siempre, con mi taza, listo, y el cafecito para darle color a un día fantástico. Estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, en uno de los parques tan lindos que tenemos aquí en la zona de Núñez, disfrutando de un día maravilloso y querer compartirlo con todos ustedes. En un día especial porque siempre intentamos pensar. De eso se trata. En el día de hoy vamos a hablar de la genética. ¿Te pusiste a pensar acerca de tu genética, de qué es la genética en general? Bueno, me tomé un café muy interesante con información para tomar nota con el médico argentino Jorge Dotto. Él es especialista en genética, en muchos temas más también, la genética aplicada para todo. Pero, por ejemplo, desde un estudio de nuestra genética podemos tener más información en cómo poder alimentarnos mejor, en hacer más actividad física, en un montón de temas que están vinculados a nosotros mismos. Todas las personas somos distintas y tenemos una genética. Así que la propuesta para el día de hoy es escucharlo a Jorge Dotto, este médico muy prestigioso, argentino, y vamos a hablar de todo. Hay también un tema de la genética en la alta competencia, por ejemplo, en los que amamos el deporte, y si estás del otro lado y te interesa también, y otras aristas interesantes en relación a este tema. Siempre les digo que se pueden sumar para poder ver todas las entrevistas de Un Café con Nico en mi canal Nicolás Arano Comunicación, en las redes sociales también en Instagram, en las plataformas digitales aquí del Canal 11, y poder compartir todo el material que venimos transitando aquí en la pantalla del Canal 11. Si les parece, con el cafecito aquí en la mano para poder compartir con todos ustedes, ponemos primera y escuchamos aquí distendidos al médico argentino Jorge Dotto, que nos habla acerca de la genética. Como todos los domingos, la propuesta aquí en el Canal 11 de Punta del Este es hacer la pausa, tomarnos el tiempo, reflexionar. Y en este caso vamos a hablar de la medicina, la genética, qué tema apasionante. ¿Somos conscientes de dónde venimos? Un montón de preguntas que nos hacemos, que está espectacular hoy hablar con el médico argentino, genetista, Jorge Dotto. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo andás? Gran placer saludarte. Y bueno, y poder sumarte acá a Un Café con Nico. Les cuento que estamos acá con el cafecito. Me encanta tomar café. Brindis, acá estamos. ¡Salud! Bueno, muy bien. Bueno, primero, ¿qué te pasa cuando te invitan a tomar un café? Me encanta, creo que es uno de los programas que más disfruto. Me pasa que viví muchos años en el exterior, en los Estados Unidos, y no tenía esta posibilidad de juntarme con un amigo a tomar un café de manera tan habitual, tan natural como nos pasa en Uruguay, en Argentina, que a veces te llama alguien y dice, ¿tenés un hueco? Y nos tomamos un café. Sí. Es una de las cosas que más disfruto en el día a día. Bueno, Jorge, contame un poquito, bueno, vos estudiás la genética. Antes de ponernos en tema, como para ir precalentando, del otro lado hay mucha gente que a veces se pregunta, bueno, ¿qué es la genética? Bueno, sin genes no hay vida. O sea, nosotros somos el resultado de dos células, que es el óvulo y el espermatozoide, y hacen que millones de multiplicaciones generen una persona. Y la genética es, hay genes que son fragmentos del ADN. El ADN es donde está toda la información almacenada, no solamente de nosotros, sino de nuestros antepasados, y tiene información, y esa información sería como una biblioteca que cada uno puede tener en el barrio, en su casa, en la oficina, y toda esa información está compacta especialmente en el núcleo de las células, y a partir de esa información se generan las funciones del cuerpo. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es analizar sectores de ese ADN para tener información, y con esa información
ayudarle a una persona a entenderse, a comprenderse y a tomar decisiones informadas. Ahora, con el paso del tiempo y en esta sociedad que hoy se vive en un ritmo muy acelerado, la población en general o la gente que les consulta, ¿tiene conciencia de lo que es la genética, de dónde venimos y todo esto que estás contando? Yo creo que la pandemia aceleró ese ritmo. Justo estábamos hablando de eso. Porque, digamos, cuando me acuerdo, yo volví en el 2008 a la Argentina, después de haber vivido muchos años en Estados Unidos. Hablar de ADN, de genética, me acuerdo que inclusive en los medios de comunicación era como ciencia ficción. Claro. Y hoy todo el mundo sabe lo que es un hisopado y todo el mundo sabe que es una técnica de PCR, lamentablemente por algo tan duro que vivimos, pero en algún punto acercó el tema no solamente de la genética, sino de la importancia de la alimentación, que es lo que hacemos nosotros hace muchos años, de con esta información de la genética, cómo ayudarle a una persona a saber si tiene intolerancias alimentarias, cómo disminuir el riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, que son las enfermedades crónicas más frecuentes y las que más daño producen en la población general. Entonces, el tener la información nos permite diseñar planes de alimentación personalizados que hacen que una persona, digamos, no tenga que ser ni perfecta ni un robot, pero que pueda saber cómo aplicarle a Nicolás mejor los hidratos de carbono o a Jorge las grasas y las proteínas, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que hace un tiempo, de vuelta, cuando hablábamos con alguien parecía súper raro y hoy la verdad que es algo bastante conocido, ¿no? Digamos, tanto en Uruguay como en Argentina. Ahora, ¿a vos te nace? ¿Cómo nace esta idea tuya de dedicarte? Porque es por una historia tuya personal, por algo que te haya emocionalmente impactado, que vos dijiste, bueno, yo me quiero dedicar a esto. Yo soy curioso. Y cuando yo soy tercera generación de médico, mi abuelo era médico, mi padre es médico, yo soy médico, cada uno de los tres con diferentes tipos de especialidades. Yo me formé en patología, que es lo que hacemos diagnósticos, y después la formación en los Estados Unidos con el tema de la genética, eso, tenés la parte más clínica o más la del laboratorio, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? El diseñar los test genéticos. Y después explicarle a una persona esos resultados, que es lo que se llama el asesoramiento o el genetic counseling. Y a mí me surgió por curiosidad, siempre quería entender cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, haciendo el estudio de la patología y de la genética, entendés cómo funcionan los genes, cómo funcionan las proteínas, cómo interaccionan eventualmente los nutrientes que consumimos, que eso no nos forman en la facultad nutrición, ¿no? Pero cómo interacciona la importancia de comer saludable. Entonces me acuerdo que una vez, hace muchísimos años, era chico y estaba en un avión y estábamos volando en Estados Unidos y agarré una revista muy conocida y hay una tapa que decía el guardián del genoma, ¿no? El gen P53, el guardián del genoma, y en Princeton, en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en los Estados Unidos, estaban analizando todo este tipo de cosas. Y fui y le mostré a mi papá y mi mamá, le digo, miren esto, qué interesante, y me leí toda esa nota. Y bueno, y a partir de eso siempre en la facultad quería entender esto. Y me acuerdo cuando estaba a mi jefe de patología, le dije un día, bueno, yo me voy a especializar en genética, ¿no? Y me dijo, no, me dice, ¿para qué, Jorge? Sí. Y bueno, nada, ahora estamos haciendo esto y la verdad que lo disfruto muchísimo. Y cómo, bueno, una de las preguntas que justo surgió con Facundo Manes era cómo funciona el cerebro, bueno, ¿y cómo funciona nuestro cuerpo desde la genética? Y bueno, digamos, lo que hacemos es que hay un porcentaje de genes que producen proteínas y esas proteínas son las que generan las funciones. Pero también algo muy apasionante es que en una época, por desconocimiento científico, a una parte grande del genoma le decíamos que era basura, ¿no? Que no servía para nada. Y hoy entendemos que muchos de esos genes modulan la expresión de otros. Entonces, lo que nosotros podemos aplicar con las decisiones que tomamos todos los días es con la alimentación, con el ejercicio, con el sueño, con tratar, digamos, a veces de bajar, digamos, esa velocidad que vos planteabas, Nicolás, muy real en el mundo moderno, modular esta expresión de genes prendiendo y apagando lámparas, como uno puede estar en su casa o en la oficina, y esto es lo que se llama la epigenética, cómo factores externos impactan positiva o negativamente en prender y apagar estas luces del ADN del genoma, pero no hay modificación del código genético, no hay variantes en las letras, no hay cambios en el código.
Y esto es algo que nosotros implementamos en la práctica hace muchos años y es algo que puede hacer cualquier persona todos los días. O sea, si vos comés saludable, tenés un impacto muy probablemente positivo en tu salud cotidiana, en sentirte mejor y en proyectar una longevidad saludable. Hacías mención, bueno, a que la pandemia ha sido un cambio general para todos en relación a lo que ustedes hacen. Contame, en líneas generales tienen varios tests, pero ¿cómo yo me puedo hacer un test de alguna manera muy práctica? Me comentabas, ¿no? Bueno, y lo que hicimos nosotros y también mi mujer, que también es mi socia, en algún momento charlamos durante la cuarentena y nos dimos cuenta que había que cambiar la modalidad de trabajo, ¿no? Digamos, generalmente uno a nivel medicina tiene que ir a un lugar para que lo vean. Y nosotros no necesitamos ver a una persona físicamente, necesitamos ver su ADN. Claro, claro. ¿No? Con eso ya está listo. ¿No? Yo puedo ver tu ADN Sí, sí. y saber un montón de información tuya para poder tener la consulta. Y es lo que yo entreno a mi equipo siempre, ¿no? De ver el ADN de una persona sin ningún tipo de información. Me hago una idea del perfil de ADN de Nicolás y a partir de eso veo tu historia clínica y la información que me pasaste del laboratorio de sangre y termino de armar todo ese rompecabezas. Jorge, hablamos del tema de la alta competencia de los jugadores, pero vamos a un ejemplo más tradicional de aquellas personas que están en el día a día. ¿Se necesita un apoyo psicológico también para este tipo de tratamientos? No, la verdad que no, digamos, yo creo que a veces cuando nosotros tenemos un alto expertise hace muchísimos años con intolerancias alimentarias, alergias alimentarias, y la mayoría de las veces cuando me siento mal pienso que tengo que tomar para sentirme mejor. Ese es como lo que está instalado. Y a veces no es el mecanismo inverso que uno tiene que aplicar, y eso es lo que hacemos nosotros. Claro, O sea, con la genética hacemos el diagnóstico y después entendemos cómo ayudar a una persona a bajar cantidades, dosis. claro, claro. ¿Viste? O sea, cuando hablamos en medicina, generalmente hablamos de productos y dosis y hablamos de medicamentos. Cuando una persona dice, me golpeé la pierna jugando al tenis, y digo, mira, Nicolás, sí, estás inflamado, tomate 400 miligramos de ibuprofeno, un analgésico, cada 8 horas durante 5 días. Y venime a ver. Ponete hielo, todo, que generalmente, digamos, obviamente que ayuda muchísimo. Y en 5 días me venís a ver y digo, estás bárbaro, listo, chau. Entonces, ¿qué ahí tenemos? Una sustancia química en una cantidad. Pero lo que comemos y tomamos también son sustancias químicas para el cuerpo. El cuerpo no sabe que tomamos un café. Dice acá hay un líquido caliente que contiene cafeína y otras sustancias químicas. ¿Qué hago con todo esto? Y eso aplica para el café, para las nueces, para el mate, para el chocolate, para el tomate. Y si entendemos eso, no es que le prohibimos a una persona consumir alimentos o bebidas de por vida porque le caen mal, sino que le enseñamos a vaciar su cuerpo y después manejar dosis, gestionar cantidades. Entonces la restricción no es de por vida. Vos haces mucho foco en lo que es la histamina. Bueno, Sí. ¿qué es la histamina para que la gente sepa? Bueno, ponemos mucho foco en esto porque es totalmente desconocido esto, Nicolás, todavía. El 99% de la gente, si vos le hablas de histamina, sabe que es la alergia. Y eso es lo que aprendemos nosotros en la Facultad de Medicina. Cuando vamos a la facultad, nos dicen cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune, para que la gente entienda, tiene dos funciones primordiales. Número uno, el reconocimiento de lo propio, que es el cuerpo humano, de lo no propio externo, que es el enemigo. Digamos, todo lo que está afuera es un potencial enemigo. Y después es la defensa. Si yo reconozco a un enemigo, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, digamos, puede ser el polen, eso es un enemigo para el cuerpo. Y la alergia es una respuesta exagerada o desproporcionada. ¿Qué significa eso? Que aparece un mosquito y el sistema inmune agarra un bazooka y lo mata con un misil, con una bomba. Claro. ¿Necesito una bomba para matar un mosquito? No. Pero la respuesta es exagerada o desproporcionada para ese enemigo. Y hay una explosión inflamatoria que se libera histamina. Y esa histamina, esta sustancia química que liberan los mastocitos, que son las células que mayor producción de histamina tienen y forman parte del sistema inmune, que generan picazón, un sarpullido en la piel, me cago en la nariz, estornudo múltiples veces. Ese es un fenómeno alérgico. ¿Qué significa? Que cada vez
que me enfrento al enemigo, tengo sintomatología aguda en el momento. Ejemplo, si estamos acá afuera de la oficina y paso por un árbol que tengo alergia, cada vez, Nicolás, que paso por el árbol, estornudo. Esa es la manifestación sintomatológica que yo tengo con el árbol, con ese polen. Si yo paso por el árbol y está el polen y no estornudo, no tengo una alergia. Porque el cuerpo tiene lo que se llama memoria inmunológica. Siempre está alerta para defendernos del enemigo. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa es la alergia. La intolerancia a la histamina, el mecanismo es totalmente diferente. Pero la sustancia es la misma. Y eso es lo sorprendente. O sea, hoy en medicina no le adjudicamos síntomas a la histamina que genera porque nosotros nos enseñaron que es alergia. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Ahora, los genes que nosotros analizamos, las variantes genéticas, tienen la información para producir proteínas que se llaman enzimas, cuyo rol ¿cuál es? Eliminar la histamina del cuerpo. Cuando no puedo eliminar la histamina, se me acumula como este vaso, acumulo y exploto con síntomas. Por lo tanto, el efecto generalmente es acumulación y los síntomas son retardados. Por lo tanto, puedo tener sintomatología de tipo alérgica, que no es alergia porque el mecanismo es diferente. ¿Se entiende? Sí, está. Ahora, también la histamina la producimos en nuestro cuerpo para un montón de funciones. Y eso es lo impresionante. ¿Para qué funciones, por ejemplo? Por ejemplo, la histamina es la encargada de despertarnos a todos los días. Cada vez que me levanto a la mañana, vos, yo y las casi 8 billones de personas que habitamos la Tierra, el cortisol juega un rol, la melatonina juega un rol en el ciclo del sueño, pero la que nos despierta en estado de alerta es la histamina. Por lo tanto, si a mi cuerpo le cuesta bajar la histamina cerebral, ¿qué es lo que tengo? Alteración del sueño. Claro. Si la histamina está muy alta, tengo una alteración en la conciliación. ¿Qué significa? Me cuesta poder dormir. Número uno. Número dos, yo le llamo el sub y baja de la plaza o del parque. Duermo despierto, duermo despierto, duermo despierto. El cerebro está compitiendo entre el dormir y el despertar. Por lo tanto, tengo un sueño liviano o me levanto múltiples veces a la noche y no entiendo por qué. Tercero, duermo despierto, pico entre las 3 y 4 de la mañana y me quedo en estado de alerta entre 15 minutos y 2 horas. Y después me vuelvo a dormir a las 5 de la mañana y después me tengo que levantar para ir a trabajar, para allá a los chicos al colegio, para lo que sea, ¿no? ¿Se entiende? Y el otro es 5 de la mañana no me duermo más, que lo que se llama despertar temprano, porque la histamina, como otra sustancia en el cuerpo, fluctúa y tiene picos, ¿no? Y el de las 5 o 5 y media de la mañana es clásico también. Entonces, si tenés un pico de histamina a esa hora y no te puedes volver a dormir, es despertar temprano. Entonces, alteración del sueño. Contractura cervical, dolor de cabeza y migrañas. Está en el cerebro y genera este tipo de cuadro de dolor de cabeza con mayor intensidad. Eso es lo que se llama sistema nervioso central, ¿no? Hablabas un poco de lo que era llevar a los chicos al colegio, se me vino un poco, ¿qué pasa con los niños, adolescentes, con todo esto? De la genética, obvio. Bueno, lo que nos permite a nosotros es cuando nos consulte una familia, ayudarle a esa mamá y a ese papá a entender que si su hijo tiene o no intolerancias alimentarias, y entonces yo te lo digo, te arras un dolor de cabeza, porque cuando uno es padre como nosotros, o madres que nos están viendo, o familias que nos ven, cuando vos, tu hijo se siente mal y no entendés por qué, es difícil a veces pensar porque comió mucho pan, o comió frutilla, o comió tomate. Generalmente, digamos, algo natural no debería generar síntomas, ¿no? O intolerancia a la lactosa, que es algo muy cultural instalado y que es la intolerancia alimentaria más frecuente a nivel mundial. Ahora, ¿está mal tomar leche o comer productos lácteos? No, pero yo tengo intolerancia a la lactosa y tengo síntomas cuando consumo una cantidad de producto lácteo, ¿no? Y me gusta, pero sé que como tengo intolerancia a la lactosa me puede generar estos síntomas. Ahora, me da tranquilidad saberlo. Entonces tomo una decisión informada, ¿no? Uno tiene toda la información, con este estudio tiene toda la información y en base a eso uno va transitando la vida. ¿Qué aprendés vos de tus pacientes? Yo lo que aprendí hace muchos años es que cuando a alguien le pasa algo, viene y me dice, Nicolás, mira, a mí se me hincha el abdomen como un globo. Y yo hoy sé que con ese cuadro tenés una intolerancia a la histamina y lo termino de confirmar.
pero hace muchos años no era que nosotros hacíamos las cosas mal, sino que es una evolución de la ciencia y del aprendizaje y del reconocimiento. Entonces yo hace muchos años le dije a mi equipo, si viene alguien y nos plantea que tiene un síntoma que nosotros no podemos explicar, hay tres opciones. O que nosotros no sabemos lo que le pasa a esa persona, o que no tenemos el marcador genético para confirmar lo que le pasa a esa persona, o que no está descubierto lo que le pasa a la persona. Pero lo que le pasa a la persona es verdadero, hay que prestarle atención y hay que tenerlo siempre presente. Y nosotros en nuestra práctica de consulta, si vos me planteás algo que no tenemos área de expertise o no sabemos lo que te pasa, yo te digo, mirá, Nicolás, esto no sabemos, o andá y consultalo a tal profesional para que te resuelva ese tema, porque nosotros lo que hacemos un poco esto es cómo se va a practicar la salud en el futuro. Es, mirá, tenés un problema cardiovascular o de riesgo cardiovascular, yo te analizo el riesgo de la lipoproteína, que es el colesterol del futuro, pero después te derivo con un cardiólogo para que eventualmente te evalúe, te haga seguimiento, te dé las recomendaciones. Hablabas un poco del deporte, de la alta competencia, volviendo un poquito, bueno, yo soy fanático, por supuesto, del deporte. Decías que con muy poquitas cosas los deportistas de alto rendimiento le puede cambiar su rendimiento dentro de un campo Sí. deportivo, por ejemplo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y porque los deportistas que son de élite y profesionales no tienen que estar pensando cuando están jugando. Entonces, si vos tenés una intolerancia a la histamina o a la lactosa y te duele la panza, te molesta la panza, estás preocupado porque te molesta la panza, pero no que tenés que meter un gol, Claro. ¿no? Entonces, hacer una estrategia nutricional con Florencia Pino, que es una nutricionista que trabaja con nosotros del equipo en Uruguay y que tiene un máster en nutrición deportiva en Inglaterra, nos permite plantearle a un profesional cómo manejar, ¿no?, esa nutrición previo al partido, previo a la competencia, para que rinda al máximo su capacidad. O cómo hacer cierta suplementación de cafeína, sabiendo si es metabolizador lento o rápido. ¿Se entiende? Entonces, el dato para el profesional tiene que ver con que si no tiene ninguna intolerancia, se queda tranquilo. Si tiene alguna intolerancia, cómo manejarla y darle confianza en decir, mira, para la preparación de la competencia, comete de determinada manera y vas a estar en tu máxima capacidad. Y después, eventualmente, obviamente, si tiene problemas del sueño, otras cosas, pero también, por ejemplo, la suplementación de cafeína hoy mejora el rendimiento deportivo porque lo que hace es mejorar el estado de alerta, aumenta la frecuencia cardíaca, genera mayor oxigenación en los tejidos y es una sustancia que no está prohibida por WADA, que es el ente internacional que maneja el doping. Entonces, para un profesional entender cómo usar cafeína y en qué momento tomarla, porque a veces, viste, todos lo toman al mismo tiempo y si sos metabolizador lento de la cafeína, la tomás al mismo tiempo que otro y no tenés el efecto que estás buscando en el momento. Pero con esas estrategias también suman muchísimo. Bueno, Jorge, te quiero agradecer por esta charla, haber participado acá con un café. La verdad, con un mensaje, como siempre, inspirador, porque bueno, es un test que uno se lo hace por única vez nada más, y Sí. después uno ya tiene toda la información, ¿no? Sí, lo importante creo que también de vuelta esto de ayudarle a una persona a simplificar, que con una muestra de saliva no tenés que volver a repetir el test. Y por ejemplo te cuento algo muy anecdótico y científico el otro día. Hace 2 semanas sale en una revista del New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más importantes a nivel científico en el mundo, que demostró que, digamos, el análisis de múltiples genes en el tema del cáncer de próstata tenía una mejor detección que el PSA o la resonancia magnética. No estoy diciendo con este mensaje que la gente no se haga la resonancia magnética, no vea al médico y eventualmente no se haga el PSA o un tacto rectal. Lo que estoy diciendo básicamente es que hoy entendemos cómo categorizar personas de riesgo. Y en el cáncer de próstata, en ese estudio científico daba mejor la categorización de riesgo y la detección temprana del cáncer de próstata comparado con los estándar. Por lo tanto, esa es la visión que nosotros tenemos de futuro, ¿no? Analizar los genes, clasificar riesgo y ayudar a una persona, por ejemplo, a decirle, mira, no tenés un alto riesgo cardiovascular. Me parece que es un gran dato también a tener. Es un dato, la verdad, que es súper interesante, que nos abre esta gran posibilidad de poder conocernos más a uno mismo. Estamos hablando
de uno mismo, que tiene que ver también con las emociones, pero también nuestro cuerpo, ¿no? Que también habla Tal todo el cual, tiempo. tal cual. Jorge, muchas gracias Gracias a vos, por Nicolás, un haber placer. participado. Gracias por la invitación, Un gran placer y bueno, como siempre hemos compartido nuevamente un rico café todos los domingos. Espectacular. En este caso, aquí con Jorge Dotto desde la Argentina, por supuesto que están todas sus plataformas digitales, como en tu Instagram, para que la gente... Dotto Jorge, y nuestra web es jorgedotto.com. Ahí, digamos, tenemos presencia en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos y en España. Bueno, la verdad que espectacular, los espero la semana que viene, acompañando, haciendo la pausa como todos los domingos aquí con un rico café. Les mando un fuerte abrazo. Nos encontramos. Chau, chau. Cuánto tema para analizar, ¿no? Que nos deja Jorge Dotto y las preguntas que uno internamente, después de haberlo escuchado en relación a todo este tema apasionante que tiene que ver con la genética y cómo la medicina también, es importantísimo marcarlo, ha crecido exponencialmente con el paso del tiempo. Es impresionante. Y cómo también ahora juega un rol muy preponderante y trascendente la inteligencia artificial, bien aplicada también en la medicina. De eso se trataba el programa de hoy. Por supuesto que la entrevista ya va a estar en mi canal Nicolás Arano Comunicación, en el canal 11 de Punta del Este, para poder descifrarla un poquito más, porque hay que escucharla varias veces. Los que nos encanta el deporte, la alta competencia, aquellos que hacemos actividad física, todos en general, está buenísimo escuchar a un Jorge Dotto que también trabaja con deportistas de élite y que muchas veces vieron que los detalles, no solamente en el deporte, sino en la vida, marcan diferencias. Pero cuando uno ve a estos grandes deportistas brillar dentro de sus disciplinas, sea cualquier deporte, muchas veces alimentarse un poquito mejor o dar ese salto de calidad y conocer nuestra genética, parecería que cambia y mucho. Les quiero agradecer a todos ustedes, por supuesto, por los comentarios en redes sociales, por sumarse a Un Café con Nico. Siempre la propuesta es hacer la pausa todos los domingos aquí a las 5 en la pantalla del canal 11 y traerles historias de vida. A través de mis redes sociales y las del canal, ya les voy a estar contando los próximos invitados en el transcurso de este mes. Les mando un fuerte abrazo, a disfrutar de este día maravilloso y de los próximos y de todos. De eso se trata la vida, siempre acompañados con un rico cafecito. Les mando un fuerte abrazo, los espero el próximo domingo aquí a las 5 en la pantalla del canal 11. Chau, chau.